¿Saben qué se siente cuando alguien lo pierde todo, y después lo gana todo? Hoy lo van a saber. Hay un tipo de soledad que nadie ve. No es la soledad de estar sola en un cuarto vacío, esa al menos es honesta. Es la soledad de estar al lado de alguien que te mira como si fueras parte de la decoración. Alguien que duerme en la misma cama, desayuna en la misma mesa, firma los mismos papeles, comparte el mismo techo, pero que jamás te ha visto. Que jamás te ha preguntado cómo estás. Que jamás te ha tocado la mano sin que sea parte de un protocolo corporativo o una foto familiar obligatoria. Ella conocía esa soledad íntimamente. Como se conoce una cicatriz que te acompaña todos los días. Se llamaba Renata Solano Cruz. Tenía 27 años. Y estaba casada con el hombre más frío de Puebla. Pero antes de contarles cómo terminó esta historia, que les prometo que no van a creer, necesito que vean el momento exacto donde todo estalló. El momento donde el hielo se rompió. Imaginen esto, una bodega industrial en las afueras de Puebla. 2 de la mañana. Olor a químico. Renata de rodillas frente a 30 cajas de tela arruinada, tela que debería ser seda natural pero que al tacto se siente sintética, áspera, equivocada. Detrás de ella, un rack con 50 vestidos que se presentarán en la Semana de la Moda de Puebla en 3 días. Vestidos que ella diseñó. Vestidos que alguien saboteó. Porque la tela que llegó del proveedor no es la que se ordenó. Y Renata, con sus manos de diseñadora, con sus dedos que conocen cada fibra y cada textura, sabe que esto no fue un error. Fue intencional. Y en la puerta de esa bodega, el hombre que nunca la miró, está Sebastián Arista. CEO de Grupo Arista. Su esposo de contrato. La persona que la trató como un mueble durante 8 meses. Él la mira. Por primera vez en 8 meses de matrimonio, la mira de verdad. ¿Qué pasó? Sabotaje, Sebastián. Alguien cambió la tela. Los 50 vestidos están comprometidos. Y yo sé quién lo hizo. ¿Quién? Tu madre. Vamos al principio. Renata Solano Cruz creció en un taller de costura en el barrio de Analco, en Puebla. Su madre, doña Carmen, era modista. No diseñadora, modista. De las que hacen vestidos de quinceañera, trajes para bodas del pueblo, uniformes escolares cuando la temporada de vestidos baja. Renata creció entre carretes de hilo, máquinas Singer que sonaban como el corazón de la casa, y retazos de tela que su madre le daba para que jugara a hacer ropa para sus muñecas. A los 15 años, Renata dejó de jugar. Lo que hacía ya no era juego, era diseño. Vestidos que no copiaban patrones, los inventaban. Combinaciones de color que su madre no entendía pero que las clientas amaban. Cortes que caían de una forma que ni los libros de moda explicaban, Renata simplemente los veía en su cabeza y los ejecutaba con las manos. A los 18 consiguió una beca parcial en una escuela de diseño de modas en Puebla. No era Parsons ni Central St. Martin's, era una escuela local con profesores que trabajaban de día en tiendas departamentales. Pero Renata no necesitaba una escuela famosa. Necesitaba acceso a materiales, a máquinas industriales y a la teoría que le faltaba. El talento ya lo tenía. Se graduó a los 22. Abrió un pequeño taller, 2 máquinas, una mesa de corte, un maniquí, en el mismo barrio donde creció. Su marca se llamaba Solano, el apellido de su madre, de su abuela, de 3 generaciones de mujeres que trabajaron con las manos. Los primeros 2 años fueron difíciles. Vendía en mercados de diseño independiente, en ferias de emprendedores, en Instagram con fotos que ella misma tomaba con su celular y luz natural de la ventana del taller. Pero algo empezó a pasar. Las mujeres que compraban sus vestidos volvían. Y traían amigas. Porque la ropa de Renata tenía algo que la ropa de fast fashion no tiene, caía bien en cuerpos reales. No en cuerpos de modelo. En cuerpos de mujeres que trabajan, que comen, que viven. Renata diseñaba para el cuerpo que estaba frente a ella, no para el que aparecía en las revistas. A los 25, una boutique del centro de Puebla le pidió una colección pequeña. 10 piezas. Renata las hizo en un mes. Se vendieron en 2 semanas. La boutique pidió 20 más. Renata necesitaba tela. Buena tela. Y la tela buena cuesta dinero que su taller no tenía. Y entonces apareció el nombre Arista. Grupo Arista era el conglomerado textil más grande de Puebla. 3 fábricas. Exportación a toda Latinoamérica. Proveedores de tela para marcas de moda de todo México. Y su CEO era Sebastián Arista, 32 años, heredero de la familia fundadora,
emocionalmente cerrado como una caja fuerte desde la muerte de su padre. Lo que conectó a Renata con los Arista no fue la moda. Fue la deuda. El padre de Renata, don Esteban Solano, un hombre bueno que sabía de autos pero no de negocios, había pedido un préstamo a Grupo Arista 5 años antes para comprar un taller mecánico. El taller no funcionó. La deuda creció. Y ahora Grupo Arista estaba a punto de ejecutar el embargo, lo que significaba que don Esteban perdería no solo el taller sino la casa que había puesto como garantía. La casa donde vivía doña Carmen. La casa donde estaba el taller de costura. La casa donde Renata creció. Victoria Arista, la matriarca, madre de Sebastián, 60 años de manipulación elegante, fue quien propuso el acuerdo. No a don Esteban. A Renata directamente. En una reunión privada en la oficina del Grupo Arista, con café servido en porcelana que probablemente costaba más que todo el inventario del taller de costura. Señorita Solano, tengo una propuesta. Mi hijo necesita casarse. Es una cláusula del fideicomiso familiar. El CEO debe estar casado para acceder al control total del grupo. Usted se casa con Sebastián por 1 año. Matrimonio civil. Contrato. A cambio, la deuda de su padre se cancela. Completamente. ¿Por qué yo? Victoria sonrió. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Porque usted no tiene nada que perder. Y yo necesito a alguien que no tenga ambiciones que interfieran con mis planes. Sin ambiciones. Así la describió Victoria. Como si diseñar ropa, construir una marca desde cero, trabajar 18 horas al día en un taller sin aire acondicionado no fuera ambición. Como si la ambición solo contara cuando venía con apellido y cuenta bancaria. Renata aceptó. No por falta de dignidad, por exceso de amor. Porque la casa de su madre estaba en juego. El taller donde aprendió a coser estaba en juego. 3 generaciones de trabajo estaban en juego. Y Renata, que diseñaba vestidos para mujeres fuertes, era ella misma una mujer fuerte que tomaba decisiones difíciles cuando la situación lo exigía. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Habrían aceptado? ¿Casarse con un desconocido para salvar la casa de su madre? ¿Sacrificar 1 año de su vida, de su juventud, de su libertad, por una deuda que ni siquiera era suya? Yo no las juzgo. Pero Renata lo hizo. Sin dudarlo. Porque hay amores que pesan más que el orgullo. La boda fue en un juzgado del centro de Puebla. Un trámite de 40 minutos. Sebastián llegó con traje oscuro, sin corbata, sin sonrisa, sin mirarla a los ojos. Firmó como quien firma un contrato de arrendamiento. Las alianzas fueron de tungsteno industrial, grises, frías, pesadas. Sebastián las eligió. Es un contrato, Renata. No un matrimonio. Renata se puso la alianza sin decir nada. La sintió fría contra su piel. La giró una vez con el pulgar. Y aceptó. Los primeros 8 meses fueron exactamente lo que el contrato prometía, nada. Vivían en el penthouse del edificio Arista. Un apartamento de 300 metros cuadrados con vista a la Catedral de Puebla, con muebles que costaban más que el taller de Renata completo, con una cocina que nadie usaba porque Sebastián desayunaba a las 6 y Renata a las 7 y ninguno de los dos cocinaba para el otro. 2 habitaciones. 2 vidas. Un mismo techo que no significaba nada. Sebastián no era cruel con ella. No la insultaba. No la maltrataba. Era algo peor, algo que no deja marcas visibles pero que erosiona el alma como el agua erosiona la piedra, la ignoraba. La trataba como si ocupara espacio sin existir. Un fantasma funcional que aparecía en las fotos corporativas cuando Victoria lo exigía y desaparecía del radar de Sebastián el resto del tiempo. Yo particularmente creo que la indiferencia es la forma más elegante de crueldad. No grita. No amenaza. No da motivos para quejarse. Solo te dice, todos los días, con cada silencio y cada mirada que te atraviesa como si fueras transparente, que no importas. Que podrías no estar y nada cambiaría. Pero Renata no se hundió en ese silencio. Hizo lo que siempre hacía cuando el mundo la ignoraba, trabajar. Desde el penthouse, seguía diseñando. Había traído su máquina de coser portátil, la Singer que su madre le regaló cuando cumplió 18, y la instaló en su habitación. Cada noche, mientras Sebastián revisaba informes financieros en su estudio sin saber ni importarle lo que ella hacía al otro lado del pasillo, Renata diseñaba vestidos. Cortaba patrones sobre la cama. Probaba combinaciones de tela que compraba con lo poco que le quedaba de sus ahorros.
Y soñaba con el día en que el contrato terminara y pudiera volver a su taller con la deuda cancelada y su dignidad intacta. Pero algo más estaba pasando. Algo que Renata notó porque tenía las manos entrenadas para detectar lo que otros no ven. Grupo Arista tenía un problema. La última línea de telas de lujo, la colección Arista Premium que se vendía a diseñadores de toda Latinoamérica, estaba recibiendo quejas. Muchas quejas. Clientes en Colombia que decían que la seda se deshilachaba después de 3 lavadas. Diseñadores en Chile que reportaban que el algodón orgánico tenía un tacto sintético. Una marca brasileña que devolvió un pedido completo porque el color de las telas no coincidía con las muestras. Renata lo notó porque un día, buscando retazos de tela en la bodega del edificio Arista, donde había un inventario de muestras al que tenía acceso como esposa del CEO, tocó un rollo de seda que debería ser italiana y supo inmediatamente que no lo era. Sus dedos que llevaban 15 años tocando telas, cortándolas, conociéndolas como un músico conoce las cuerdas de su instrumento, le dijeron que esa seda era una mezcla sintética. Buena imitación. Pero falsa. Empezó a investigar en silencio. No con computadoras ni con estados financieros, con sus manos. Fue a la bodega cada semana. Tocó cada rollo. Comparó texturas. Revisó etiquetas. Y descubrió un patrón. Los rollos de tela premium que entraban a la bodega central no coincidían con las especificaciones que Grupo Arista vendía a sus clientes. Alguien estaba sustituyendo tela de primera calidad por tela inferior, embolsándose la diferencia, y vendiendo el producto degradado como si fuera premium. Era sabotaje desde adentro. Y Renata, con sus manos de costurera, lo detectó donde ningún auditor financiero lo habría encontrado. Chicas, hay algo que la gente como Victoria Arista nunca entiende. Las personas que trabajan con las manos ven cosas que las personas que trabajan con números no ven. Una contadora puede revisar 1000 facturas y no notar que la tela es falsa. Una diseñadora toca un metro de seda y sabe en 3 segundos si es real o no. Guardó la información. No dijo nada. ¿A quién le iba a decir? ¿A Sebastián, que no le dirigía la palabra? ¿A Victoria, que la miraba como si fuera una mancha en la alfombra del penthouse? Esperó. Observó. Documentó. Tomó fotos con su celular de cada rollo sospechoso. Guardó muestras de tela en bolsas de plástico con fecha y ubicación, como si fueran evidencia, porque lo eran. Mientras Renata investigaba, Victoria aceleraba su propio plan. La matriarca nunca quiso este matrimonio. Lo propuso como herramienta para activar la cláusula del fideicomiso. Renata era un instrumento temporal, la modista del barrio de Analco que cumpliría su función y desaparecería. El plan real, después del año de contrato, Sebastián se casaría con Gabriela Montes, hija de un importador textil italiano. La nuera elegante, de buena familia, con apellido europeo. La nuera que Victoria siempre quiso. Pero Victoria tenía un problema más urgente que la boda de su hijo: dinero. El tren de vida de Victoria, departamentos en Cancún, viajes a Milán, joyas que usaba una vez y archivaba, costaban más de lo que su participación en el grupo generaba. Y hacía 3 años había encontrado una solución: desviar la cadena de suministro. Era Victoria quien estaba sustituyendo las telas. Tenía un proveedor alternativo en China que le vendía imitaciones por una cuarta parte del precio. Victoria compraba la tela barata, la hacía pasar como premium en la bodega, y se quedaba con la diferencia. Millones de pesos desviados. Y si la calidad bajaba y los clientes se quejaban, la culpa sería de la gestión de Sebastián. No de ella. Nunca de ella. Un plan perfecto. Destruir la reputación de su propio hijo para posicionarse como la solución. El chico no sabe manejar la empresa. Necesita a alguien con experiencia al lado. Necesita a Gabriela y su familia de importadores. Victoria no solo estaba robando, estaba armando un golpe corporativo contra su propio hijo. Cuando Renata conectó los puntos, no sintió rabia. Sintió frío. El frío que sientes cuando entiendes que la maldad no siempre grita, a veces sonríe, toma café en porcelana y te dice querida mientras te destruye. Y entonces llegó la noche de la bodega. 3 días antes de la Semana de la Moda de Puebla. Renata había sido invitada a presentar una colección pequeña, 10 vestidos, en el evento. No como esposa de Arista. Como Renata Solano, diseñadora independiente. Era su gran oportunidad. Meses de trabajo. Cada vestido diseñado, cortado y cosido por ella. La tela que usó la había encargado especialmente a través de Grupo Arista, seda natural italiana, la mejor que producían. O eso creía.
Cuando fue a la bodega a recoger los vestidos terminados, tocó la tela del primer vestido y supo. Inmediatamente. Como un músico que toca una nota falsa en un concierto. La tela no era seda italiana. Era la imitación sintética. Alguien, Victoria, había sustituido el pedido de Renata igual que sustituía los pedidos de los clientes. Pero esta vez no era solo dinero. Era la colección de Renata. Su nombre. Su oportunidad. Victoria estaba destruyendo la única cosa que Renata tenía, que era completamente suya. Renata se arrodilló frente a las cajas. Tocó cada vestido. 30 de los 50 metros de tela estaban comprometidos. 10 de los vestidos, 10 de los 10, tenían mezcla sintética en vez de seda real. Y en ese momento, Sebastián apareció en la puerta de la bodega. No porque le importara la colección de Renata. Porque su asistente le avisó que había luces encendidas en la bodega a las 2 de la mañana y Sebastián asumió que era un problema de seguridad. Lo que encontró fue a su esposa de contrato, la mujer que no existía para él, arrodillada en el piso de concreto de una bodega industrial, rodeada de vestidos que alguien destruyó, con los ojos llenos de una rabia silenciosa que él nunca le había visto. ¿Qué pasó? Sabotaje, Sebastián. Alguien cambió la tela de mis vestidos. Y no solo de los míos, de toda la línea premium de Grupo Arista. Lleva pasando meses. Los clientes se quejan porque lo que reciben no es lo que compraron. ¿Cómo lo sabes? Renata levantó un retazo de tela. Porque soy diseñadora. Toco tela todos los días desde que tengo 15 años. Esto no es seda italiana. Es una mezcla sintética de un proveedor que cobra 4 veces menos. Y la diferencia está yendo a algún lado. ¿A dónde? A tu madre. Sebastián no habló durante un minuto entero. La miró. Miró la tela. La miró otra vez. Y por primera vez en 8 meses de convivir bajo el mismo techo, vio a la mujer que tenía frente a él. No a la esposa de contrato. No al instrumento temporal. A Renata. La diseñadora que detectó con las manos lo que ningún auditor encontró con números. La mujer que llevaba 8 meses en silencio, ignorada, invisibilizada, y que aún así siguió observando, documentando, trabajando. ¿Tienes pruebas? Renata sacó su celular. Le mostró meses de fotos. Rollos de tela con etiquetas que no coincidían. Muestras en bolsas de plástico con fecha. Comparaciones táctiles que ella documentó con notas de voz describiendo cada textura. No tengo facturas ni cuentas bancarias, Sebastián. No soy contadora. Soy costurera. Pero mis manos saben cuando una tela miente. Y tu empresa lleva meses vendiendo mentiras. Eso cambió todo. Ahora sí existo, Sebastián. Silencio. Él bajó la mirada. El CEO más frío de Puebla sin respuesta. Sin argumento. Sin defensa. Sí, Renata. Existes. Y te necesito. Esa noche trabajaron juntos. No frente a una pantalla con números, frente a una mesa con telas. Renata le enseñó a Sebastián a sentir la diferencia entre seda real y sintética. Le mostró cómo el peso de la tela cambia, cómo la caída es diferente, cómo el brillo bajo la luz varía. Le enseñó algo que él nunca había aprendido en su MBA, que los productos que su empresa vendía no eran filas en un Excel. Eran cosas que la gente toca, viste, siente contra la piel. Y cuando esas cosas son falsas, se nota. Tarde o temprano, se nota. A las 4 de la mañana, Sebastián tenía un plan. Confrontar a Victoria con las pruebas. Cambiar de proveedor inmediatamente. Retirar toda la línea comprometida del mercado antes de que la reputación del grupo se destruyera. Y Renata tenía un plan propio, salvar su colección. Tenía 3 días. 10 vestidos. Y necesitaba tela real. Sebastián la miró. ¿Cuánta tela necesitas? 100 metros de seda italiana. La real. No la de tu madre. La vas a tener mañana a las 8. Y la tuvo. Porque Sebastián, por primera vez en su vida, usó el poder que tenía para hacer algo por alguien que no fuera él mismo. Llamó al proveedor italiano directo. Pagó envío express. Y a las 8 de la mañana siguiente, 100 metros de seda genuina estaban en la mesa de corte de Renata. Lo que Renata hizo en las siguientes 72 horas fue algo que solo alguien con 15 años de oficio puede hacer. Rehizo 10 vestidos desde cero. Cortó, cosió, terminó. Durmió 4 horas en total.
Comió lo que Sebastián le traía a la bodega, porque Sebastián, que en 8 meses no le había preguntado cómo tomaba el café, ahora le traía comida a las 2 de la mañana y se sentaba a verla trabajar en silencio, fascinado por la velocidad de sus manos y la precisión de cada corte. La confrontación con Victoria ocurrió el día de la Semana de la Moda. Sebastián convocó una junta extraordinaria del consejo. Presentó las pruebas, las fotos de Renata, las muestras de tela, el informe del proveedor italiano que confirmaba que los pedidos de Grupo Arista no coincidían con lo que llegaba a la bodega. Victoria intentó defender, son problemas logísticos normales. Los proveedores a veces, madre. Sebastián la detuvo. El proveedor chino al que le compraste la imitación factura a nombre de una empresa que está registrada en tu cuenta personal. No en la del grupo. Los registros aduanales coinciden con las fechas de los cambios en la bodega. Y la persona que lo detectó, la persona que tú querías que desapareciera de esta familia, fue Renata. Con sus manos. Tocando la tela que tú creíste que nadie iba a verificar. Victoria miró a Renata. Por primera vez, no con desprecio. Con miedo. Renuncias al consejo hoy, madre. O presento esto ante la fiscalía mañana. Victoria renunció. Gabriela Montes desapareció del mapa esa misma semana. Y el consejo votó algo que nunca se había votado en la historia de Grupo Arista: nombrar a Renata Solano como directora de control de calidad y consultora de diseño para la nueva línea Premium. Esa tarde, Renata presentó su colección en la Semana de la Moda de Puebla. 10 vestidos. Seda italiana real. Cada uno cortado y cosido por sus propias manos en 72 horas de trabajo continuo. La prensa la llamó la revelación del evento. 2 boutiques de Ciudad de México le pidieron colección exclusiva esa misma noche. Y Sebastián estaba en la primera fila. No por obligación contractual. Por elección. Esa noche, en la terraza del Penthouse, con Puebla iluminada abajo y el aire fresco de noviembre, Renata. Sí. Siento mucho estos 8 meses. Cada uno. Yo también lo sentí, Sebastián. Cada uno. Sacó una caja pequeña del bolsillo. Una alianza de oro. Simple. Delicada. Sé que el contrato dice 1 año. Pero si me dejas, me gustaría que esto sea real. Renata miró la alianza de oro. Miró la de tungsteno en su dedo. Se la quitó lentamente. Tú dijiste que esto no era un matrimonio. Me equivoqué. En muchas cosas. En todas. Renata le devolvió las 2 alianzas. Si quieres que sea real, no empieza con un anillo. Empieza mañana. A las 7. Cuando yo desayuno. Sentado frente a mí. Preguntándome cómo dormí. ¿Cómo tomas el café? Con canela. Sin azúcar. Llevo 8 meses esperando que preguntes. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, Sebastián estaba sentado a la mesa. Con 2 tazas. La suya negra. La de ella con canela, sin azúcar. Y así empezó. No con un gran gesto. No con una declaración frente a la ciudad. Con un café. Con una pregunta. Con la voluntad de ver a alguien que siempre estuvo ahí, cortando, cosiendo, diseñando, detectando mentiras con los dedos, mientras él miraba números que nunca le contaron la verdad. 3 meses después, Renata aceptó la alianza de oro. Él la dejó en la mesa de la cocina con una nota: para cuando estés lista. Sin prisa. Sin contrato. Solo nosotros. Ese. Y así cerró ese capítulo. No con venganza. No con castigo. Con algo más raro y más valioso. Con un hombre que aprendió a ver lo que siempre tuvo enfrente. Y con una mujer que nunca dejó de crear belleza, ni siquiera cuando el mundo la trataba como si fuera invisible. Como siempre mereció. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Le habrían dado esa segunda oportunidad? ¿A un hombre que las ignoró 8 meses? ¿Que firmó su matrimonio como un trámite? ¿Que necesitó una crisis para descubrir que la mujer a su lado valía más que todo su imperio textil junto? ¿O el daño de la indiferencia es demasiado para perdonar? Cuéntenme abajo. Porque esta pregunta no tiene respuesta fácil. Y yo quiero saber la de ustedes. Y si esta historia las movió, suscríbanse. Mañana les traigo una historia de una mujer que aguantó 6 años de humillaciones de su suegra. Hasta que abrieron un testamento que lo cambió absolutamente todo. Nos vemos pronto, mis amores.